castigo a las importaciones, se están lanzando fuertemente a sacarle los últimos dólares que puedan al gobierno, ¿no? Claro. Y después tenemos el viernes que se presentó el equipo de Kicillof. Permanecen dos personas: Juan Carlos Pessoa, secretario de Hacienda, antiguo secretario de Hacienda de Néstor Kirchner, y la señora Beatriz Paglieri. Ese dato es muy importante, ex funcionaria de Moreno, la mano derecha absoluta de Guillermo Moreno, y además Paglieri se queda aparentemente en comercio exterior, es decir, en el manejo de las declaraciones juradas de necesidad de importación, en todo ese manejo. Ahora, las reuniones de equipo económico que hubo este fin de semana fueron todas sin Paglieri. Era solamente el equipito de Kicillof, la gente de máxima confianza. El equipo completo de Kicillof. Ahí habló Kicillof, y el viernes cuando habló dijo: habrá continuidad en el rumbo. Sí, más inflación. En el caso de que tengamos un rumbo, digamos. Eso, más inflación, más devaluación y más impuestos. Dijeron, profundizamos el modelo, Marcelo. Más inflación. El modelo es un debate aparte, digamos, que queremos entender qué quiere decir. ¿Cuál es el rumbo? Continuar el rumbo es otro eslogan, digamos, ¿no? Porque en todo caso, ¿cuál es el rumbo? No, tampoco lo tenemos claro. Bueno, sí hubo alguna idea de acuerdo de salarios y precios, que tampoco se llegó a nada concreto, pero ahí vamos eventualmente con el jefe de gabinete, que ha enarbolado esta idea como una política antiinflacionaria. Mucha prudencia sindical, salvo el caso Moyano, obviamente. Sí. Lo mejor hasta ahora que se vio es la prudencia sindical. Exactamente. Después tenemos por un lado, perspectiva de acuerdo típico, de acuerdos sectoriales, acuerdos salariales entre empresas, gobierno y sindicatos. Por el otro, este dato que da hoy Silvia Naistat, en el sentido de que el gobierno, o en todo caso el equipo económico, pretende que los precios se definan en función de la estructura de costos. Es una especie de modelo de Moreno, pero inclusive un poquito más sofisticado, que se contradice un poco con la idea del acuerdo de precios y salarios. ¿En qué quedamos? Bueno, es todo un esfuerzo para no reconocer que hay un terrible déficit fiscal, que se emite moneda sin respaldo, y que eso, entonces para no reconocer ese problema, está toda la sanata de la matriz insumo-producto y la estructura de costos. Exactamente. Bueno, después tenemos hoy el dato que da el cronista, que dice que estudian, relajar el cepo para importaciones industriales, no para ahorros, pero sí para industrias. Yo escuché ayer alguna versión inversa, que habría un relajamiento del cepo para ahorrar hasta $10.000. Bueno, algo de eso pasó la semana pasada, Marcelo, porque los $1.000 millones que perdió el gobierno fue porque se aceleraron autorizaciones de importación. Claro, obviamente. Después tenemos alguna perspectiva de cambios adicionales en el gabinete, con algún desdoblamiento ministerial, de acuerdo a lo que ayer publicó por el señor Perfil, que habló de la división, por ejemplo, del Ministerio de Transporte e Interior, que daría randazo con transporte. Ahí aparecería eventualmente el gobernador Ulibarri. Dicen que el señor Galuccio podría ser ministro de Energía. Esto en el plano, por supuesto, de los rumores y las conjeturas. En concreto, hasta ahora pasaron dos cosas. Yo encontré dos. A ver. La primera es que hubo una ofensiva de la AFIP contra las páginas de internet. No sé con qué éxito, y en todo caso tampoco sé con qué propósito, pero bueno, siendo que se importan cosas a través de internet, ahí la AFIP clausuró inclusive hasta sitios de internet en Argentina para evitar que la gente compre por esta vía y se fuguen dólares. A pesar de eso, entiendo que sitios como por ejemplo Amazon o eBay no los pueden clausurar. Frenar, obviamente. Y la otra medida es que finalmente el aumento de impuestos para los bienes suntuarios o suntuosos, que nos explicó Capitanicio el otro día, que era para aviones, embarcaciones y autos de lujo, termina aplicándose a un Peugeot 308. O sea, cualquier auto que cueste por encima de 170.000 pesos va a tener un 50% de impuestos, y se encarecerá el precio, digamos, un 30%. Dólar de 8. Exacto. Con lo cual a los consumidores de autos de alta gama sigue la joda, Pero obviamente acá sigue, claro. Así que hasta acá nada concreto, excepto y por eso lo voy a llamar a Sergio Berestein ahora, que hay un cambio, digamos, en el plano formal. En el plano formal hay un cambio. Ese cambio implica, en primer lugar, que hay un jefe de gabinete que tiene un cierto peso político propio, y me dicen un alto nivel de autonomía. Vieron que se reúne hasta con el ministro de Educación. Eso no se veía hacía muchísimo tiempo, que el ministro jefe de gabinete opere como un jefe de gabinete.
no como una persona, inclusive como pasaba hasta ahora, hasta menos relevante que el gabinete, ¿no? Pues estábamos claros que hasta ahora había una cosa, un experimento extraño, en donde el jefe de gabinete hacía de secretario de la presidente o de vocero, o de ¿cómo se llama? O de operador de los medios, digamos, pero no de jefe de los ministros. Este primer cambio se registra claramente en el plano de esta formalidad, es decir, hay un jefe de gabinete distinto, que tiene una envergadura política distinta y que opera aparentemente como un jefe del resto de los ministros. El segundo cambio formal es que hay un equipo económico, que tiene un ministro jefe, ¿no? Porque hasta ahora estábamos con este formato también bastante particular respecto de que el equipo económico estaba compuesto por personas hasta inclusive enfrentadas, ¿no? Gente con desacuerdos en materia de ideas, con distintos grados de relevancia, por ejemplo el secretario de Comercio más relevante que el presidente del Banco Central, o el subsecretario de Economía más relevante que el ministro. Ahora pareciera, por lo menos también en el plano formal, que volvemos a la idea del jefe de gabinete como jefe de los ministros y del ministro de Economía como jefe del equipo económico, de personas que están, digamos, dispuestas a cumplir lo que el ministro ordene, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, al menos por el momento, un rol de la presidente distinto, digamos, como que está muy por encima de todas las cosas, con un Capitanich muy activo, anunciando metas que no conocemos, agendas que no conocemos y objetivos que no conocemos. Pero bueno, por lo menos hasta acá es lo que yo he descubierto que está pasando, es un cambio relevante en el plano formal y un impuesto a los autos. Un impuestazo. Así que vamos a ver un poquito esto con el señor Sergio Berestein, que siempre nos ayuda a pensar un poco cómo están las cosas. Sergio, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Bueno, ¿todo bien? Muy bien. Me alegro mucho. Además, digamos, compartís conmigo que hay un cambio en el plano formal, ¿no es cierto? Indudablemente. Ok. ¿Y después? Y después se abren expectativas. Para algunos esto es un cambio simplemente en la forma, sino va a haber efectivamente modificaciones sustantivas en el tono de las políticas. Para otros probablemente haya empezado una suerte de ajuste, un ajuste gradual en cuotas, pero ajuste al fin, que tiene por supuesto por el lado de los impuestos un correlato fundamental por ahora en los autos, pero seguramente esto se va a extender, por ejemplo, a las tarifas, aumentos en las naftas. Es decir, la Argentina vivió confundida, equivocada, en una especie de burbuja fomentada por el gobierno, y ahora la realidad está imponiendo restricciones. Obviamente la cuestión de las reservas preocupa muchísimo, y creo que todavía el gobierno no decidió qué va a hacer al respecto, excepto, y esto no es menor, advertir que efectivamente un retorno a un vínculo razonable con los organismos internacionales de crédito es inevitable. Esto, si se llega a concretar, es un cambio muy significativo. Sí. Es decir, Argentina hasta ahora venía con el verso del desendeudamiento. Bueno, me parece que el gobierno ya está revisando también eso, y que a partir de cuando se pueda va a haber una política de endeudamiento, tanto público como privado, un fomento al endeudamiento. Entonces, puedo decir, bueno, pero esto no soluciona el problema de fondo de que la gente se quiere llevar los dólares, es cierto, pero digamos, me parece que estamos frente a una dosis de pragmatismo que desconocemos cuán grande es, pero que efectivamente implica, por ejemplo, permitir que por primera vez en todo este ciclo haya un gobernador en el gabinete con un rol importante, y probablemente si se concreta el ingreso de Uribarri tengamos dos gobernadores. Es decir, está la presidenta apoyándose como nunca en el aparato del PJ de las provincias. Entonces, creo que desde este punto de vista se abre una expectativa. Es demasiado pronto para saber si es que hay cambios en el fondo más que en el contenido, pero creo que la realidad le está imponiendo y impuso ya evidentemente restricciones al gobierno, comenzando por la derrota de las elecciones, siguiendo por la salud de la presidenta, y efectivamente con un terreno en el cual todos los candidatos que aparecen son moderados, incluyendo el propio Capitanich, con lo cual, digamos, el legado del modelo se está diluyendo en la práctica con la personalidad y la perspectiva de los propios candidatos. Pareciera que hay una suerte, digamos, al menos provisoria, ¿no?, de delegación de la Presidente en Capitanich, de la gestión cotidiana. Indudablemente hay, Marcela, que hacer un homenaje a Raúl Alfonsín, que fue el que en la reforma del 94 insistió tanto para poner esta figura de jefe de gabinete. Él hubiera querido un primer ministro, una especie de premier como es en Francia, que hay un presidente y un primer ministro muy importante, un sistema
semiparlamentario, semipresidencialista, y esto es efectivamente lo que está haciendo ahora Capitanich. En la Constitución, la verdad que estaba previsto este rol, pero todos los presidentes se encargaron de minimizar el impacto del jefe de gabinete, y creo que es la primera vez que tenemos un jefe de gabinete pleno, es un poco Cristian Colombo, al final de la Rúa, pero digamos con este nivel de autonomía es la primera vez, y todo está prescrito en la Constitución, que dice que cuando el presidente se debilita, pierde, etcétera, efectivamente el jefe de gabinete debe tener un rol importante. Lo debería tener siempre, pero sobre todo en circunstancias como estas, en las cuales hay un debilitamiento presidencial, en este caso por una doble cuestión, la derrota electoral y la cuestión de la salud de la presidenta. Así que, por suerte, las instituciones en este caso acompañan y ayudan. Y Capitanich creo que tiene la experiencia, porque ya fue jefe de gabinete y también por su experiencia como gobernador y ex senador conoce perfectamente los dos lados del mostrador. Así que veremos cómo se concreta esto, pero no es menor que yo esté coordinando con la ciudad de Buenos Aires y con Santa Fe, que son dos distritos gobernados por fuerzas opositoras. Sí, sí. Por ahí soy yo un iluso, digamos, ¿no? Pero por ahí esto no le falta un diagnóstico. Yo digo para entender, porque uno ve una especie de, perdóname un segundito, ve una especie de hipergestión, ¿no? El Capitanich es alumno de todo el mundo va a verlo y se establecen, digamos, según lo que él relata, agendas bilaterales con metas y objetivos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, todo el mundo sabe que hay un conjunto de problemas relevantes y urgentes que necesitan un diagnóstico, digamos, tipo de cambio, inflación, INDEC, inversión, crecimiento, empleo, ¿no? A ver, lo de la hipergestión es cierto. Yo creo que Capitanich eso lo sobreactúa un poquitito, pero venimos de la no gestión, de la nada de gestión, ¿no? Entonces, comparado con la nada que teníamos antes, era nada con la presidenta en pleno ejercicio de sus funciones, y sobre todo de que ella se enfermó, con un no gabinete, con no política, digamos, teníamos un desastre, con lo cual esto sorprende porque hay alguien hablando de gestión, de política, de metas, de resultados, algo parecido a la política moderna, ¿no? Sí. Pero también es cierto que no hubo un reconocimiento de errores o un diagnóstico, digamos, más o menos cruel y fino de lo que está pasando. Yo creo que, digamos, pedirle eso a Capitanich o a cualquier pista sería básicamente una autocrítica que nunca vimos, no solo en este gobierno, sino en la política argentina, ¿no? Es decir, sería reconocer que hicieron todo mal hasta ahora. Entonces yo creo que eso no va a ocurrir. Me parece que, digamos, a lo sumo dar reconocimiento parcial, ¿no? Incluso los medios afines al gobierno que semana hubo algunos reconocimientos porque se alababan las medidas nuevas, que era manera de criticar las viejas, ¿verdad? Entonces, sí, Willy. Buen día, Sergio. Willy, perdóname. Vos hablabas de las restricciones y, bueno, del ajuste que está en marcha, ¿no es cierto? Por alguna razón, nadie le reclama mucho al gobierno una reducción de gastos, ¿no es cierto? Vos fíjate que acá, incluso los sectores que ganaron las elecciones están respaldando el impuestazo contra los autos. Es decir, este es un ajuste donde otra vez el Estado no pone nada. Todavía es políticamente incorrecto pedir reducción de gastos en Argentina, ¿no? Tienes razón, hay que ver el nivel de evaluación, ¿no? Cuando evalúen, veremos cuál es el nivel de ajuste. Claro, pero ahí siempre lo mismo, por eso digo, pero nunca, no pone el gobierno, no pone reducción de gasto, el que pone es el sector privado, sobre todo si hay devaluación como la hay, digamos. Ahí tenés un punto, Willy, porque la verdad que la política está enamorada de este estado de 40 y pico % de tamaño del cambio del producto. Nunca el Estado argentino fue tan grande, digamos, acá sí que hay salario para todos, digamos, del mundo vinculado a la política, ¿no? Eso es cierto y todavía no ha visto, digamos, esfuerzos del Estado, pero yo creo que, digamos, es cuestión de tiempo, a la corta o a la larga, esto se va a hacer ya sea por el lado de los salarios, de los ingresos del sector público, o sea, de los trabajadores, o ya sea incluso en algún momento también en términos reales, por el gasto. Por eso digo que hay que tener el nivel de devaluación para entender cuánto chica el Estado. No va a ser en términos nominales, eso olvidate. En Argentina desde la zona adelante sabemos que no va a haber nominalmente nada. O sea, a lo sumo va a ser en términos reales después de una devaluación. Claro, es políticamente inviable cortar el gasto cortando el gasto, hay que hacerlo de modo indirecto.
Totalmente. Me parece que esa fue el gran aprendizaje de la política argentina de la crisis del 2001, es que, digamos, ni las jubilaciones ni los salarios se pueden bajar nominalmente, lo bajar realmente con una evaluación. Por eso yo creo que hasta que no pase eso y veremos si pasa y cómo, no tenemos idea realmente de cuál va a ser la dimensión del ajuste que se viene. Por ahora los que están pagando esto son, por supuesto, los consumidores, los ciudadanos, como Dios manda, digamos, como el manual de los ajustes más ortodoxos, así lo define, ¿no? Bueno, estamos escuchando acá al amigo Sergio Berestein. Sergio, gracias por este análisis, te mandamos un abrazo, ¿eh? Un abrazo, hasta luego, buen día. Hasta ahora entonces tenemos cambios en el plano formal y como dijo Sergio Berestein,